Dentro de 3 días se va a celebrar el Día Internacional del Mártir Cristiano. Quiero narrarles una publicación de la página La Voz de los Mártires. Dice lo siguiente: recordemos a los mártires. Un 23 de enero de 1999, Graham Staines, junto con sus 2 hijos pequeños, estaba llevando a cabo un alcance evangelístico al aire libre de 5 días en el estado de Odisha, India. Una noche, Graham y sus hijos se habían retirado a su coche familiar cuando un grupo de militantes hindúes, o sea, de la religión hindú, prendió fuego al vehículo. El misionero murió con sus hijos en sus brazos. Antes del ataque, Graham había utilizado sus habilidades médicas en un hospital de lepra en el estado de Odisha, anteriormente llamado Orissa, donde su esposa e hija permanecieron durante 5 años más después de su muerte. Su martirio trajo el hinduismo fanático a la atención del mundo, lo cual hizo que muchos oraran por India. En nuestro pasaje del día de hoy vamos a estudiar la conocida historia de Esteban, el primer mártir de la historia del cristianismo. Y vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos a partir de este pasaje. Dice Hechos 6, versículo 8: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban estaba predicando el evangelio. Cuando la Biblia habla de prodigios, habla de actos milagrosos, y de señales son actos y obras milagrosas que apuntan a algo. Es decir, Esteban estaba obrando milagros como los apóstoles en el poder del Espíritu Santo y predicando el evangelio. Si recuerdan la prédica de la semana pasada, Esteban fue uno de los 7 diáconos que la iglesia había escogido para atender las necesidades de los judíos helenistas. Grábese un poquito este nombre: los judíos helenistas, los que se quejaron la semana pasada por la desatención de sus viudas. Y Esteban es uno de estos 7 diáconos que la iglesia escogió para que atendieran las necesidades de los judíos helenistas. Él está predicando al igual que los apóstoles, está obrando milagros al igual que los apóstoles. Esto nos muestra que no hay jerarquías delante del Señor entre apóstoles, pastores, maestros y diáconos y gente de a pie, como muchas veces lo somos muchos de nosotros. Dios puede usarnos y quiere usarnos a todos. Él estaba predicando en el poder del Espíritu y obrando señales entre el pueblo, lo cual era una bendición. Es algo que hemos venido viendo. El evangelio trae bendición, pero inmediatamente surge de nuevo la oposición. Versículo 9 al versículo 10, vea lo que dice: pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Vamos a entender un poquito el contexto cultural de esta situación. Durante estas últimas semanas hemos venido hablando de los fariseos que se oponen, de los saduceos que se oponen, y ahora se nos habla de los libertos de la sinagoga. Ya se están incorporando como más términos, y lo que tenemos que entender es que todos estos hombres eran hombres judíos que defendían la fe judía, la fe de Abraham. Ellos pensaban que estaban haciendo el bien. No eran propiamente malos judíos. Muchas veces tendemos a satanizar a los fariseos, pero lo que ellos habían venido haciendo era defender la fe judía. Recuerden que el pueblo de Israel, por la voluntad de Dios, es decir, Dios había permitido que el pueblo de Israel fuera invadido una y otra vez por su pecado, y estos hombres estaban tratando de preservar la fe judía, preservar la fe basada en la ley de Moisés y en la adoración del templo para muchos de ellos. Ellos estaban tratando de
proteger lo que ellos pensaban que era lo que Dios les había dado, que los hacía únicos como pueblo. Juan, versículo 16, versículo 2, Jesús le dijo esto a sus discípulos: los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Estos hombres estaban defendiendo lo que ellos pensaban que era la religión verdadera. Se habló de los judíos helenistas la semana pasada, y resulta que estos judíos helenistas son descendientes de judíos que habían sido esparcidos por las anteriores invasiones de otros imperios y que progresivamente habían regresado a Jerusalén y ya hablaban griego y ya traían muchas influencias del helenismo, es decir, del imperio griego que se había expandido antes del imperio romano. Y ellos, fíjate, los judíos helenistas, son generaciones que estuvieron lejos de Jerusalén, por lo tanto no podían adorar en el templo. Entonces estos hombres crecieron con una influencia o con una tendencia a pensar que la adoración en el templo no era tan sagrada como pensaban los judíos que sí habitaban en Jerusalén. Y esto causaba conflicto entre los judíos que habían nacido en Jerusalén y los judíos helenistas que venían de fuera. Estos judíos helenistas hacían sinagogas donde se reunían a leer y aprender acerca del Antiguo Testamento porque no tenían acceso al templo, porque había estas divisiones ya entre judíos. Y vemos que también cuando muchos judíos helenistas se convierten al cristianismo, empiezan a surgir algunas divisiones en la iglesia. Ahora, esto es importante entenderlo por algo que vamos a ver un poco más adelante. Es probable que Esteban mismo haya sido un judío helenista que hayan escogido para atender las necesidades del pueblo cristiano ahora, pero que eran judíos helenistas. Esto fue lo que provocó lo que vamos a ver al final del pasaje, que fueran perseguidos con mayor intensidad. Lo que vemos en este primer pasaje, y vamos a continuar leyendo ahora del versículo 10 al versículo 15, vamos a ir progresivamente, es la manera en que Esteban es llevado a juicio. Él está predicando el evangelio y obrando señales en el poder del Espíritu Santo, está haciendo un bien otra vez a la comunidad en la que él está. Pero ve lo que sucede. Versículo 9 nuevamente: pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, es decir, del templo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Vamos a parar ahí por un momento. Esteban está obrando y predicando el evangelio en el poder del Espíritu Santo, y eso sin duda nos lleva a pensar en Jesús y su ministerio, quien obró milagros y predicó el evangelio en el poder del Espíritu Santo también. Y si te das cuenta, yo este sermón lo he titulado Esteban, la Cristo semejanza y el avance del reino. Porque la meta de Esteban era ser como Cristo. La meta, de hecho, de todos los discípulos y de todos los apóstoles era ser como Cristo. Pero ser como Cristo implica que, como él mismo dijo, si a él lo odiaron, también a nosotros nos odiarán. No solamente es esta parte hermosa, ¿verdad?, en la que podemos predicar el evangelio como Cristo, podemos obrar milagros como Cristo, pero muy probablemente seremos perseguidos al igual que Cristo.
Pablo en Filipenses 3, versículos 10 al 14, dice lo siguiente: y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Este es el anhelo del cristiano, ser como Cristo, aún y cuando nos tocara padecer igual que Él. Tú y yo debemos hacernos la pregunta: ¿qué ha significado para ti hasta el día de hoy, y para mí hasta el día de hoy, ser como Jesús? Hermanos, porque como cristianos nosotros debemos, y mejor dicho, podemos buscar la Cristo semejanza, parecernos cada vez más a Cristo, porque la Biblia dice que nosotros hemos sido de hecho unidos a Cristo. Cuando hemos venido a la fe en Cristo Jesús, ahora estamos unidos en Él, como decía Pablo, y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y esto implica que muy probablemente por nuestro testimonio de Cristo podamos llegar a experimentar sufrimiento. Hermanos, la historia de Esteban nos muestra que el sufrimiento que está ligado a una fidelidad a Dios, una fidelidad al Evangelio y su proclamación, lo cual es nuestra misión, nos puede llevar a un sufrimiento que sin duda vale la pena sufrirlo. Vale la pena sufrirlo. Los libertos estaban discutiendo de doctrina con Esteban, y dice que no pudieron ganarle los argumentos porque no podían con la sabiduría y con el espíritu, dice ahí espíritu con E mayúscula, que había en Esteban, que era el Espíritu Santo. No pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Y no te recuerda esto a Jesús? Que realmente eso mismo sucedió en el ministerio de Jesús. No era confrontado él y la gente se preguntaba: ¿de dónde obtiene esta sabiduría? Versículo 6, 11 al 12 nos dice que levantaron entonces falso testimonio contra él para que lo aprendieran. Fue lo mismo que hicieron con Jesús. Levantaron falso testimonio y buscaron falsos testigos para que lo aprendieran. Y en el versículo 13 y 14 lo que vemos es que lo acusaron de blasfemia a Esteban, como acusaron a Jesús de blasfemia también, de decir que él era el Hijo de Dios. Acusaron a Jesús y ahora acusan a Esteban de estar blasfemando contra el templo. Recuerda que los judíos nativos de Jerusalén, lo acabo de explicar, ellos tenían un altísimo concepto de la adoración en el templo, y los judíos helenistas tenían un altísimo concepto de la ley, porque ellos decían: nosotros hemos estado lejos del templo, pero nos hemos mantenido con la ley. Y los judíos nativos de Jerusalén decían: nosotros amamos la ley, pero también la adoración en el templo es sumamente sagrada. Y ya entre ellos había estas divisiones, de tal forma que con esta acusación ellos estaban poniendo en contra a ambos partidos, en contra de Esteban. Ellos dijeron: este hombre está atentando contra Moisés, la ley, y contra este santo lugar, contra el templo. Y dijeron: y está tratando de cambiar nuestra religión y nuestras costumbres que nos heredaron nuestros padres. Pero no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Levantaron falso testimonio contra él, como contra Jesús. Lo acusaron de blasfemia, y la blasfemia de la que lo acusan a ellos son medias verdades que ellos tomaron. Este falso testimonio no está basado en completas mentiras. Efectivamente, Jesús dijo que Él derribaría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Pero Él estaba hablando de su cuerpo, que iba a ser destruido, iba a ser muerto, y que Él resucitaría al 3er día. Y como hemos venido viendo, parece que Jesús también estaba anunciando un tiempo en el que la adoración verdadera en espíritu y en verdad al Padre no dependería de un lugar físico, sino que ahora el templo de Dios sería conformado por piedras vivientes, como lo somos tú y yo y cada uno de los discípulos. Toda persona que hace a Jesús su Señor y Salvador se convierte en una piedra viva con la cual se construye el templo viviente de nuestro Señor.
Jesús nunca dijo que Él vino a anular la ley. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, a darle su verdadero y completo cumplimiento. Pero estos hombres alteraron el testimonio de Esteban porque sabían que no podían culparlo de nada malo. Vimos en el versículo 8, el evangelio había llegado a este lugar por medio de Esteban y él estaba trayendo, y Dios estaba trayendo un grande bien, un grande beneficio al pueblo a través de las obras y milagros que Esteban estaba obrando. En el versículo 15, vea lo que dice: y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto sin duda nos traslada a aquel momento en el que Moisés desciende del monte Sinaí después de haber recibido la ley de parte de Dios y por estar en la presencia de Dios su rostro brillaba. También nos recuerda el momento en el que Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, y hay una diferencia entre ambos. Jesús les mostró su gloria a sus discípulos. El poder y esa luz que irradiaba Jesús surgió de él. De hecho, dice la palabra que lo que vino sobre ellos fue una nube. Pero con Moisés fue diferente. Moisés estaba reflejando la gloria que vio de Dios en el monte Sinaí. Esto les tuvo que haber dicho algo a estos hombres. Al estarlo enjuiciando y acusando falsamente, y al comenzar a ver su rostro brillar, no es como que ellos no supieran, como que ellos ignoraran lo que pasó con Moisés en aquel momento. Ellos debieron haber identificado esta señal como, hey, algo Dios nos está mostrando, su rostro está brillando como el sol. Pero en lugar de arrepentirse, pero en lugar de tomar una actitud en la cual ellos abrieran su corazón para escuchar a Esteban, ellos se vuelven en contra de él. El testimonio de Esteban estaba ofendiendo las creencias de estos hombres, la religión de estos hombres. Dice R.C. Sproul que en ese momento el rostro de Esteban no reflejaba el horror de una turba que lo rodeaba, amenazándolo de muerte, sino la gracia y la hermosura de Dios derramándose. Pero ellos, en lugar de abrir su corazón, continúan cuestionándolo. Capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? ¿Es verdad esto de lo que te acusan? ¿Estás en verdad blasfemando? Y la respuesta de Esteban, el testimonio de Esteban, es uno de los sermones más maravillosos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer este pasaje bastante largo. Te pido que pongas mucha atención. Si tienes tu Biblia, ve leyéndolo, ve marcándola. Sigo haciendo énfasis: traigan Biblias de papel. Si no tienen, díganme, yo les ayudo a conseguir. Pero el teléfono nunca va a sustituir la Biblia verdadera. Y aparte te ayuda a poder ver la dimensión de esto. Y si tú pudieras marcar tu Biblia hoy, eso sería buenísimo para que puedas entender, porque si tú y yo aprendemos a predicar como Esteban, vamos a ser más efectivos para predicar el evangelio. Ve lo que hace Esteban. Él les explica nuevamente todo el plan de Dios. Ellos están acusando a Esteban de que quiere cambiar las tradiciones, que está blasfemando contra la ley y contra el templo, pero lo que está a punto de hacer Esteban es de explicarles de hecho cuál es el verdadero significado de la ley y del templo. Vean lo que dice. Es una revelación progresiva, es decir, empieza desde el llamamiento de Abraham. Y yo quiero que vayas identificando en el pasaje esto. Este pasaje nos da una secuencia en la que vamos a encontrar dos cosas. Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo, Dios llamó, Dios hizo. Y otra cosa que vamos a encontrar es: Israel fue infiel, fue rebelde, fue terco. Israel fue infiel, fue terco, fue rebelde. Dios hizo, Israel fue terco, Israel fue infiel. Esto es lo que vamos a encontrar en este pasaje. 7, versículo 2 hasta el versículo 50. Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo:
sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, Dios prometió que se la daría, esa tierra, en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré, dice Dios, a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia, comienza la rebeldía del pueblo, tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre todo Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban allí alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres, es decir, a los patriarcas de Israel, allá la primera vez. En la segunda visita, José dio a conocer a sus hermanos, se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, y en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió, él y también nuestros padres, es decir, los patriarcas. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían, y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto.
Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Esta es una profecía acerca de Jesús. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. Escuchen lo que sigue: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con José al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para Dios, para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta, y aquí Esteban cita a Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. No fue mi mano la que hizo todas estas cosas. A través de este discurso, Esteban nos está justificando diciendo, miren hermanos, yo lo que he tratado es simplemente ser un buen judío que entiende toda la ley y toda la Torá. En lugar de eso, él los confronta y los desafía. Esto último que les dijo, les dio a entender a ellos, este templo que ustedes adoran no es lo que Dios esperaba de ustedes. No es lo que Dios quiere que suceda. Versículos 51 al 53. Ustedes que son tercos, ya le está hablando Esteban a los hombres que están ahí a punto de apedrearlo. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, es decir, de Jesús. Sus padres mataron a los profetas que anunciaron la venida del Mesías, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Lo que Esteban les está diciendo a estos hombres es que Jesús es el mejor y verdadero templo de Dios y que Jesús es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Esteban les está diciendo que Jesús es el profeta, es el Mesías prometido, el justo prometido, es el perfecto y único plan de Dios desde el principio. Y Él les está diciendo, y ustedes se han opuesto a Dios, al igual que sus padres se opusieron a los profetas. Esos profetas que anunciaban la venida del justo, del Mesías, y ustedes mataron a ese justo, al Mesías. Los profetas anunciaron la venida de un Mesías y sus padres los mataron. Ese Mesías vino y ustedes mataron al Mesías. Mataron al que esperaban. Ustedes, cegados por su orgullo y por su terquedad, no han cumplido la ley de Dios. No han cumplido con el propósito para el cual Dios los escogió.
Esto es una confrontación tremenda. Y es lo que el Evangelio hace con todas nuestras creencias y con toda nuestra religiosidad. Y es lo que muchas veces va a provocar el enojo de muchas personas contra ti y contra mí. Nosotros predicamos la doctrina de la gracia irresistible, pero esa gracia irresistible no significa que nadie se va a resistir ante la verdad del Evangelio, sino que significa que Dios en su misericordia, a pesar de nosotros haber estado antes resistiendo al Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, Él venció nuestra resistencia al Evangelio y nos dio, como dice la palabra, oídos para oír. R.C. Sproul dice también: cada vez que un grupo grande se reúne para adorar, es virtualmente inevitable que entre su número haya algunos que no son verdaderos creyentes. Pueden ser miembros de la iglesia, pero todavía resisten al Espíritu Santo y sus cuellos se han vuelto rígidos, están aferrados en sus caminos y en sus corazones han sido calcificados. Ellos no tienen oído en sus oídos para las cosas de Dios, o escuchan los sermones pero nunca pasan del canal exterior de sus oídos. Hay gente así ahora mismo en todas nuestras congregaciones. Hermanos, cuando ellos escucharon este testimonio, era una oportunidad que Dios les estaba brindando para arrepentirse. Pero el versículo 54 nos dice qué fue lo que sucedió. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos ellos, y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Este es un ejemplo vivo de lo que la proclamación fiel del Evangelio produce en las personas. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, estas palabras de Esteban, que eran fieles y verdaderas, fueron como aguijones sobre los corazones de estos hombres. Sin duda los traspasaron, pero en lugar de arrepentirse, ellos crujieron los dientes contra Esteban. Y vemos el contraste, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Imagínate la escena, está la turba enardecida y ya están todos enojados contra ellos. Esteban les dio un testimonio que los prendió todavía más contra él, y empiezan a avanzar crujiendo los dientes contra él, y él eleva los ojos al cielo. Él eleva los ojos al cielo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hermanos, Esteban vio al cielo, no a sus circunstancias. Tal vez él pudo haber clamado: Señor, ¿qué va a suceder aquí? Tal vez hubo incertidumbre en él, tal vez hubo temor. Pero él alzó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Dios en su gracia le dio a Esteban un anticipo del cielo. En medio de esa tribulación tremenda de Esteban, Dios es como que recorrió la cortina de los cielos y le permitió a Esteban ver su gloria. El crujir de los dientes de estos hombres ya no era lo que más le preocupaba a Esteban ante semejante gloria que sabía que le esperaba. Pero este pasaje no dice que Esteban solamente vio la gloria de Dios, sino que vio a Jesús y lo vio de pie a la diestra del Padre. Vio a Jesús. Versículo 56, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Esto encendió todavía mucho más la ira de estos hombres. Mayor blasfemia para ellos, porque les estaba diciendo: Jesús, al que ustedes mataron, es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios quien está a la diestra del Padre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mayor blasfemia para ellos. Más ofendidos se sintieron.
¿Recuerdan ustedes que Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra? ¿Sabes que la palabra testigo, la palabra griega para testigo en el Nuevo Testamento es martírea? Martírea. Y la connotación no es solamente la de alguien que presencia algo y puede dar testimonio de ello, sino que también significa mártir. Testigo también significa mártir. Esteban fue el primero en ser martirizado. Esteban fue el primer creyente en ser martirizado por el nombre de Jesús. Y en el momento previo a su ejecución, él vio a Jesús de pie a la diestra del Padre. Encontramos textos en la Biblia que nos dicen que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero ahora Jesús está de pie a la diestra del Padre. Hermanos, Dios no abandonó a Esteban en aquel momento. Dios no abandonó a Esteban en aquel momento. A Dios no se le salió de control la situación de Esteban. Hermanos, Cristo sufrió en aquella cruz el abandono del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo sufrió en esa cruz el abandono del Padre por el pecado de Esteban, por tu pecado y por mi pecado, para que ahora ni Esteban ni ninguno de los que verdaderamente están en Cristo y han hecho a Cristo su Señor y Salvador sean jamás abandonados por el Padre. Nunca seremos abandonados por el Padre, porque Jesús ya sufrió ese abandono por ti y por mí en esa cruz. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes. Estaban allí con él. Muchos de ustedes han visto juicios al estilo de Estados Unidos, ¿no? Estas cortes donde hay un juez y un acusado y un jurado y hay un fiscal y un abogado defensor. Y en esos juicios solamente se les permite estar de pie al fiscal, que puede acusar al acusado, y el abogado defensor, y el juez permanece sentado en su, ¿cómo se le llama, Yare? En su estrado. El juez se sienta a juzgar. Y aquí en Hechos, lo que vemos es que Esteban está en un juicio en el cual está de por medio su vida, y está ante el más alto tribunal terrenal de Israel en ese momento. Y él miró hacia arriba y vio a Jesús de pie, no sentado, a la diestra de Dios, como la Biblia nos muestra que acostumbra estar sentado a la diestra del Padre. Mira, déjame ponértelo de esta manera. Imagina por un momento que tú estás en ese juicio. Tú estás en un juicio como el que te acabo de plantear. Tú eres el acusado y estás a punto de ser acusado por el fiscal que está de pie delante de ti. Se te pregunta, ¿eres culpable o inocente? Te declaras inocente y después te dicen, siéntate, te vamos a juzgar. Y se para el fiscal y lanza toda su argumentación primaria en contra de ti, su argumentación acusatoria, y te acusan de un crimen terrible. Y cuando el fiscal termina, él va y dice, ahora sí, que proceda el abogado defensor a exponer su defensa. Pero entonces, voltea el fiscal, volteas tú, y no hay ningún abogado ahí sentado para defenderte. Esto nos llenaría de terror. Esto nos llenaría de mucho miedo. Pero ahora imagina que en esa misma situación, el juez se levanta, avanza hacia adelante, desciende de su estrado y dice, yo soy el abogado defensor de este hombre. Ese sería el mejor de los escenarios para alguien que está siendo acusado injustamente. El juez, como tu abogado,
defensor. Hermanos, eso es lo que Esteban vio. Eso es lo que Esteban vio. Él vio los cielos abiertos y vio a Jesús, el juez del cielo y de la tierra, levantándose en su defensa. Jesús ya les había dicho a sus discípulos antes de irse: yo me voy, pero les enviaré otro consolador, otro abogado. Eso es lo que significa, al Espíritu Santo que estará con ustedes. Hermanos, Cristo es nuestro primer abogado ante el Padre, y a Él, Dios, a nuestro abogado, Dios lo ha puesto por juez de todo, y Dios le ha dado a Él la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos cuando Él regrese. Cristo establecerá la justicia de Dios. Y si tú eres un creyente, tú ya le has entregado tu vida a Cristo Jesús, déjame decirte, tú tienes a Jesús como tu abogado delante del Padre. Pero si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, Cristo será tu juez cuando Él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Versículos 57 al 58, Esteban es asesinado. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Ve lo que dice enseguida. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban fue apedreado porque ese era el castigo que se le daba a los profetas o a los falsos profetas por blasfemia. Estos hombres pensaron que estaban haciendo un bien a Dios y apedrearon y mataron a Esteban por su testimonio fiel a Cristo. Pero él fue como Cristo. Es imposible que no venga a nuestra mente cuando Esteban invoca al Señor y dice: Señor, recibe mi espíritu, exactamente igual que como lo hizo Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como él clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, exactamente igual que Cristo lo hizo con sus acusadores, con los que lo estaban matando y escupiendo su rostro. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Hermanos, y Esteban murió. Hay una frase muy conocida de Tertuliano, es un historiador, que dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Esteban murió como la primer semilla que fue sembrada de entre este primer grupo de la iglesia primitiva, y todo esto ocurrió mientras Dios estaba observando. La pregunta es: ¿por qué no libró Dios a Esteban en ese momento? Pudieran preguntarse algunos. Hermanos, verdaderamente Dios libró a Esteban no solamente de una turba, sino de toda aflicción de este mundo. Esteban estaba siendo llamado a la gloria de Dios. Cristo sufrió en primera instancia, hermanos, la oposición, el juicio injusto y el martirio por la redención de Esteban, y por tu redención y por mi redención. Dios había orquestado esta situación soberanamente en su amor y sabiduría para el avance del reino. ¿Te diste cuenta que había un pequeño joven ahí sentado, al pie del cual dejaron los mantos estos hombres para apedrear a Esteban? Se llamaba Saulo. Capítulo 8, versículos 1 al 3. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Hermanos,
Dios usó soberana y sabiamente la Cristo semejanza en el ministerio, en la vida y la muerte de Esteban, para el avance de la misión de su reino. Él orquestó todo de esta manera. ¿Te das cuenta que la iglesia fue esparcida? Y dice que fueron esparcidos todos menos los apóstoles. ¿Te das cuenta cómo fueron estos judíos helenistas, tal vez, los que seguían a Esteban, los que se contraponían a la adoración en el templo, los que primariamente fueron perseguidos? Tal vez ellos fueron los primeros misioneros cristianos, estos judíos helenistas. Así que no pensemos de ellos como los quejumbrosos de la semana pasada, sino como aquellos que Dios utilizó para la expansión de su reino. Estos cristianos fueron perseguidos, pero con ellos el evangelio fue esparcido. Ellos fueron perseguidos y esparcidos, y esa fue la manera que Dios usó para que el evangelio se expandiera y llegara a Judea, a Samaria, como Jesús les había dicho que sucedería. La próxima semana vamos a ver qué sucedió cuando el evangelio llegó a Samaria. Saulo estaba entre la multitud. Él consintió el asesinato de Esteban. Pero podemos pensar también que algo sucedió en su vida, que tal vez desde ese día Dios comenzó a obrar en él para que después Saulo se convirtiera en el gran apóstol Pablo, a través del cual el evangelio avanzó hasta llegar a los gentiles como tú y como yo. Nosotros somos los gentiles y Dios abrió la puerta a los gentiles a través del ministerio de Pablo. ¿Te das cuenta lo que Dios estaba haciendo? Hermanos, porque Cristo sufrió por nosotros y Él hoy está reinando a la diestra del Padre y nos ha ofrecido su gloria. Nosotros podemos ahora entonces abrazar el sufrimiento por causa de Cristo, en lugar de rechazar el sufrimiento, abrazar el sufrimiento por la causa de Cristo, sabiendo que nuestro Dios soberano lo va a usar para el avance de su reino y para darnos a nosotros la gloria. Póngase de pie. Hermanos, este pasaje nos enseña que Dios se place en usar poderosamente a aquellos hombres y mujeres que son fieles a Él y que buscan la gloria de su nombre, que buscan la Cristo semejanza y que buscan cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Tú y yo vamos a ser perseguidos por la causa de Cristo, porque este mundo aborrece a Cristo. Lo que tú tienes que entender es que este mundo se halla, al igual que los hombres de este pasaje, tercamente peleando contra Dios, no contra ti y contra mí. Y tenemos el testimonio fiel de las Escrituras, como el que dio Esteban en su discurso, que nos muestran que efectivamente Cristo Jesús es el Mesías prometido, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este martirio de Esteban, hermanos, nos da testimonio y nos alienta a nosotros a permanecer firmes, a permanecer valientes, incluso menospreciando nuestra propia vida por el testimonio de Cristo. Tal vez a ti y a mí no nos toque que nos maten, pero tal vez la gente deje de comprar en tu negocio porque sabes que eres cristiano. Tal vez te dejen de incluir en la familia, tal vez te deshereden por ser cristiano. Y tal vez, y solamente tal vez, algunos muramos por la causa de Cristo. No lo sabemos. Puede llegar a suceder. Qué crueles son los pastores y los predicadores que le dicen a la iglesia que Cristo murió solamente para que tengas una mejor vida en esta tierra, cuando nuestra tarea es prepararnos todos juntos para lo que pudiera venir, sabiendo que la gloria que nos espera es mayor. Dios, hermanos, no está lejano a nuestros sufrimientos y a nuestros padecimientos por su causa. Cristo está de pie junto al Padre cada vez que uno de sus hijos son martirizados. Cada vez que uno muere por dar testimonio de Cristo, ellos tienen un lugar sumamente especial al lado del trono de Dios. Apocalipsis 6, versículo 9 en adelante: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar
en el cielo, las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número, es decir, todavía faltan más, de sus consiervos, es decir, de hombres y mujeres que serán martirizados, y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Qué lugar tan especial ocupan estos hombres y mujeres debajo del altar del incienso en el trono celestial? Oremos, hermanos, por la iglesia perseguida. Hoy en día, en este momento, mientras yo prediqué, 5, 6, 10, no sabemos cuántos creyentes fueron asesinados por su fe. Y tú y yo muchas veces estamos viviendo un cristianismo tan ligero, pensando solamente en nuestras comodidades, en nuestros propios deseos, cuando Cristo lo dio todo por nosotros. Somos llamados, hermanos, a buscar la Cristo semejanza. No solamente las bendiciones materiales que provienen de Dios. Somos llamados a querer ser como Cristo, aún en sus padecimientos, sabiendo que, como decía el pastor Carlos en un video que publicamos hace unos días, el pastor Carlos Contreras, Dios ha definido el sufrimiento como el camino a la gloria. Y no porque Dios se deleite en ver nuestros sufrimientos, sino porque Dios envió a su Hijo como la muestra más clara de que este mundo aborrece a Dios y aborrece el mal. Por lo tanto, el sufrimiento, el sufrimiento de Cristo fue el medio. Esta guerra no la libró el Señor a través de erradicar a los hombres, sino de mandar a su Hijo a morir por los hombres, por pecadores como tú y como yo, para que seamos salvos. El precio fue el sufrimiento del Redentor. Por lo tanto, si tú y yo tenemos que sufrir un día por el testimonio de Cristo, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Pidámosle que seamos dignos ese día. Pidámosle que nos permita ver su gloria. Pidámosle que podamos permanecer fieles, sabiendo que aun si nos costara la vida, es semilla para la expansión del reino de Dios. Oremos. Y yo te pido que si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, pienses en lo que te he dicho respecto a Jesús como tu posible juez, como quien te juzgará el día que Él regrese. Yo te invito a que no permanezcas como estos hombres judíos, terco, oponiéndote al Señor. Ríndete hoy a Jesucristo. Él quiere darte vida eterna, y Él quiere ser tu abogado en aquel día, no tu juez, si tan solo tú te humillas delante de Él, te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Cristo. Señor.